Hola chicos, en este video vamos a ver a detalle lo que son múltiplos y divisores y su utilidad al momento de responder el examen. Bien, múltiplos y divisores son conceptos teóricos, no te los van a preguntar o no lo creo, que nos van a ayudar a no hacer operaciones inútiles en el examen, bien, o a hacer las operaciones más rápido. Bien, sale. Definamos primero qué es un múltiplo. Un múltiplo, bueno, que suena a multiplicación. Un múltiplo es otra forma de mencionar las tablas de multiplicar, ¿sale? Las tablas. Por ejemplo, si yo te digo el número 6, ¿cuáles son los múltiplos del número 6? Los múltiplos son la tabla del 6, que viene siendo 6, 12, 18, 24, bla, 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 bla. Todos esos son múltiplos, o sea, los múltiplos siempre son más grandes. Bien, un divisor. Un divisor, al contrario, bueno, un divisor suena a dividir, ¿verdad? Los divisores son los números que pueden dividir a otro, haciendo que su resultado sea entero y que no tenga residuo. Por ejemplo, los divisores del 6, en este caso, vienen siendo el 1, el 2, el 3 y el 6. Porque si yo divido 6 entre 1, 6, 6 entre 2, 3, 6 entre 3, 2 y 6 entre 6, 1. Los divisores siempre son más pequeños. ¿Está bien? Hay números, por ejemplo, si yo menciono el 2, que tiene solamente dos divisores, el 1 y el 2. O si menciono, por ejemplo, el 11, también solamente tiene como divisor el 1 y el 11. No se puede dividir entre alguien más. También, por ejemplo, si nombro el 37, solamente tiene como 1 y 37 a sus divisores. Estos números que tienen solo dos divisores se les conoce como números primos. ¿Sale? Lo voy a escribir por aquí. Números primos. Son aquellos que solamente tienen dos divisores. Y ojo, porque los números primos son importantes para nosotros, porque se utilizan en algunas técnicas y es probable que te los lleguen a preguntar remotamente. Bien, para esto, bueno, para ayudarte y recordarte cuáles son los números primos, vamos a hacer la lista de los números primos desde el más pequeño hasta el 20. Bien, aclarar que el número primo más pequeño es el número 2 y es el único número primo que es par. Todos los demás son impares. Empecemos. 2, 3, 5, 7, 11. El 9 no, porque el 9 se puede dividir entre 3. ¿Sale? 13. El 15 tampoco. 17. 19. El 21 tampoco, porque 7 por 3 son 21. ¿Sí? Es una forma de ir descartando cuáles sí son primos y cuáles no. Si los encuentras en las tablas de multiplicar, no son primos. Bien, el 19, el 21 no, el 23 sí lo es, el 25 tampoco, 5 por 5, 25, el 27 tampoco, 9 por 3, 27, entonces el 29 sí lo es, el 31 también, el 33 no es primo, porque 11 por 3, 33, entonces me brinco al 37, 35 tampoco, el 39 tampoco es primo, porque 13 por 3 son 39, el 41 y así sigue. Bueno, esos son los primeros números primos que existen y los dejo por ahí por si los necesitas. ¿Sale? Bien, números primos tienen solo dos divisores. Ahora, en esto de los múltiplos y divisores, antes de ver ejercicios, es bueno que tú recuerdes y te aprendas o tengas muy presentes los criterios de divisibilidad de los números primos base o básicos. ¿Sale? Los criterios de divisibilidad son reglas que te ayudan a saber si un número se puede dividir entre otro. Y estas reglas están escritas atrás de mí. ¿Sale? Vamos a repasarlas rápidamente y ahorita hacemos un ejercicio con ellas para comprenderlas mejor. Muy bien, ¿cuáles son los criterios de divisibilidad? Por ejemplo, cuando tú encuentres un número en el examen, por ejemplo, por decirte el 1342, por decir algo, ese número se puede dividir entre 3,
o entre 5 o entre 10. Y tú, con solo verlo, debes ser capaz de decirme sí o no. Y para hacer esto, para lograrlo, necesitas tomar en cuenta las reglas de divisibilidad. Por ejemplo, el 1342, ¿se puede dividir entre 2? Sí. ¿Cómo lo sabes? Porque es par. Y precisamente ese es el criterio de divisibilidad del número 2. Si el número es par, significa que sí se puede dividir entre 2. Recuerda que los números pares son los que terminan en 2, 4, 6, 8 o 0. Bien, entonces este se puede dividir entre 2. ¿Vamos a hacerlo? Sí, sí se puede. Ahora, ¿este número se podrá dividir entre 3? No lo sé. ¿Qué tengo que hacer para comprobarlo? Si vamos a nuestro criterio, dice así. Tengo que verificar que la suma de sus dígitos sea múltiplo de 3. Eso significa el por 3, múltiplo de. Es decir, tengo que sumar sus dígitos y verificar que la suma sea múltiplo de 3, o sea que esté en la tabla del 3. Si lo sumo me daría 1 más 3, 4, 8, 10. ¿El 10 es múltiplo de 3? No. Por lo tanto, tampoco se puede dividir entre 3. Continúo. Entre 4. No sé, verifico. Verifico que sus dos últimos dígitos formen un múltiplo de 4. Formen, es decir, que estén acomodados y formen un múltiplo de 4. Te tienes que fijar en los últimos dos. En este caso, en 42. ¿El 42 es múltiplo de 4? ¿Sí o no? No lo es. Y tal es así que como el 42 no es múltiplo del 4, que todo el número tampoco se puede dividir entre 4. Así funcionan los criterios y no es necesario hacer la división. Si quieres, hazla con calculadora, es más, para que veas que te va a dar puntos decimales, es decir, no se puede dividir. Continuamos. ¿Ese número se puede dividir entre 5? La regla es que termine en 0 o 5. Como no la cumple, significa que no es divisible por 5. ¿Será divisible entre 6? La regla del 6 dice que para que un número sea divisible entre 6, tiene que cumplir la regla del 2 y la regla del 3. O sea que sea divisible por 2 y por 3. O sea, ambas. Si cumple solo una, pela. Tienen que ser ambas. ¿Cumple la del 2? Sí. ¿Cumple la del 3? No. Entonces, como no cumple ambas, la del 6, tampoco pela el 6. No se puede dividir. Ahora, entre 9, la suma de sus dígitos será múltiplo. Tengo que verificar, que la suma de sus dígitos sea múltiplo de 9. O sea, es igual que la del 3, pero con un 9. Tengo que sumarlos y verificar que la suma sea múltiplo de 9. 4 y 4, 8 y 2, 10. El 10 no es múltiplo de 9 y por lo tanto tampoco se puede dividir entre esta cantidad. Y la del 10 es muy fácil, que termine en 0. Como no termina en 0, no se puede dividir. Eso significa que este número, el 1342, no se puede dividir entre estos más que el puro número 2. ¿Está bien? Así funcionan los criterios de divisibilidad y te sirven, insisto, para no hacer operaciones inútiles, o sea, operaciones innecesarias. Eso te evita la pena de estar haciendo las divisiones entre cada uno de estos. Bien, hagámoslo una vez más. Voy a utilizar ahora el número 6560 y 60. El 6360. Ese me gusta. Bien. ¿Se podrá dividir entre 2? Repasamos rápidamente. Entre 2, sí, porque es par. Termina en 0. Entonces, entre 2, sí lo cumple. Entre 3, sumo sus dígitos. 6 y 6, 12 y 3, 15. El 15 sí es múltiplo de 3 y también se puede dividir entre 3. Entre 4, me fijo en los últimos dos, recuerda. ¿En qué acaba? En 60. ¿El 60 es múltiplo de 4? Si quieres saber una forma rápida de comprobar que un número se puede dividir entre 4 y cualquier otro, de hecho, hazlo así.
Dime un múltiplo de 4 que sí conozcas, grande, el 40. Del 40 al 60, ¿cuánto hay? 20. ¿El 20 es múltiplo de 4? Sí, por lo tanto el 60 también lo es. O sea que el 60 sí divide el 4 y sí puede dividir todo el número entre 4. Espero que a este ritmo que estás viendo este video sea un buen ritmo para ti, y si no es así, velo tantas veces como sea necesario. Continuamos. El 5. ¿Termina en 0 o 5? Sí, entonces sí se puede. Entre 6 cumple 2 y 3. 2 y 3 sí cumple, entonces el 6 también lo cumple. Entre 9. Tiene que sumar sus dígitos y que sea múltiplo de 9. Suman 15. El 15 no es múltiplo de 9, entonces entre 9 pela. Y entre 10 sí, porque termina en 0. Bien, estas reglas de divisibilidad en cuenta porque las vamos a necesitar. Y eso es todo, así funcionan. Veamos un par de ejemplos. Dice la pregunta: ¿cuál de las siguientes cantidades es divisible por 15? Oye, pero yo no te enseñé la regla de divisibilidad del 15. ¿Qué se hace ahí? Resulta que el 15 forma parte de unos que llamamos múltiplos compuestos, que, por ejemplo, para conocer la regla del 15, la puedes obtener a partir de la combinación de otros dos. Dime dos números de los que sí conozcamos la regla que multiplicados te den 15. Pues 3 y 5. 3 por 5 son 15, ¿verdad? Eso significa que para que tú puedas encontrar la regla del 15, simplemente verificas que cumpla la del 3 y también la del 5. ¿Te acuerdas cuál era la regla del 6? Que cumpliera 2 y 3. ¿Cuánto es 2 por 3? 6. Entonces, todos estos los llamamos múltiplos compuestos. Algunos otros pueden ser el 20, el 45 o algunos más. ¿Está bien? Menciono estos porque suelen ser los más populares en el examen. Por ejemplo, para encontrar la del 20 es 4 por 5, es decir, que cumpla la regla del 4 y también la del 5, y la del 45, 9 por 5. Si cumple ambas reglas, también será divisible por 45. Entonces, alguien que no conoce estas reglas que ya mencionamos y encuentra una pregunta como esta en el examen, su reacción natural va a ser dividir todos los números entre 15. Y eso está bien, no temas. Pero la dificultad es que se va a tardar mucho y en el examen ocupamos velocidad. Entonces, para ganar esos segundos, lo único que hacemos es verificar la regla del 3 y la del 5. Empecemos con la del 5 porque es la más fácil. Recuerda que termina en 0 o 5. Si la cumple, no la cumple y si la cumple. O sea que la C no es. Ahora tengo que verificar que cumpla la del 3. La suma de sus dígitos sea múltiplo de 3. 9, 8 y 1, 9. Y 3, 12 y 5, 17. No suman un múltiplo de 3, entonces esta tampoco es. 9 y 2 son 11 y 6 son 17. Tampoco es un múltiplo de 3. Y en el último son 7 y 3, 10 y 8, 18. El 18 sí es múltiplo de 3 y es el único que cumple ambas reglas. Entonces, así de fácil puedes encontrar la respuesta correcta en una pregunta como esta. Una pregunta diferente sería de este estilo: ¿qué dígito colocas en 5400 algo y 8 para que sea divisible entre 9? Una vez más, como tú conoces la regla del 9 y sabes que sus dígitos sumados tienen que ser múltiplo de 9, pues aplica la regla. Suma sus dígitos. 5 y 4, 9, más 8, 17. El 17 por sí solo no es múltiplo de 9. Entonces, busca un número que esté cercano al 17, que sea múltiplo de 9. Pues el 18. Eso significa que ¿cuántos te faltan del 17 al 18? 1. O sea que el dígito que va aquí es el número 1. Y ya terminaste. Estos son dos ejemplos prácticos de cómo puedes aplicar los múltiplos en el examen. Hay más, recuerda, atento a ellos. Ve a tu guía y es tu turno de practicar.